Ricardo Almeida era un hombre que vivía en la cima. Sus trajes eran impecables, su reloj de pulsera valía más que el salario anual de muchos de sus empleados, y su nombre era sinónimo de éxito en la industria gastronómica. Había construido un imperio de restaurantes gourmet que se extendía por todo el país, cada uno de ellos un símbolo de lujo y excelencia. Pero, a pesar de toda la riqueza y prestigio, había algo que Ricardo no percibía: estaba completamente desconectado de la realidad de aquellos que mantenían su imperio en funcionamiento. Aquella mañana, como hacía todas las semanas, Ricardo se despertó en su penthouse en el corazón de la ciudad. La vista panorámica desde la ventana revelaba un horizonte de rascacielos y el movimiento incesante de las calles abajo. Tomó su desayuno en silencio, mientras leía informes financieros en su tablet. Todo estaba bajo control, como siempre. Pero algo en ese día parecía diferente. Una molestia sutil, casi imperceptible, que no podía nombrar. Decidió, entonces, hacer algo que no hacía años: visitar uno de sus restaurantes de forma anónima. No para una inspección formal, sino para observar. Quería ver con sus propios ojos cómo funcionaban realmente las cosas cuando él no estaba cerca. Eligió el restaurante Estrella Dorada, uno de los más concurridos de la ciudad, y se dirigió allí en su coche discreto, sin chofer. Al llegar, Ricardo estacionó a unas cuadras de distancia y caminó hasta el restaurante. Vestía un traje simple, sin nada que llamara la atención. Entró y pidió una mesa en un rincón, desde donde podría observar todo sin ser notado. El ambiente era elegante, como esperaba, con luces suaves y un delicioso aroma a comida fresca. Pero, mientras observaba a los camareros moviéndose entre las mesas, algo llamó su atención. Un camarero, de apariencia joven pero con ojos cansados, parecía estar bajo constante presión. Se movía rápidamente, atendiendo a los clientes con una sonrisa forzada, pero Ricardo notó que sus manos temblaban levemente al cargar las bandejas. El millonario se sintió intrigado. ¿Quién era ese camarero? ¿Por qué parecía tan abrumado? Fue entonces que ocurrió el incidente. Mientras servía una copa de vino a una pareja en una mesa cercana, el camarero tropezó levemente y derramó un poco de la bebida sobre el mantel. Fue un error pequeño, casi insignificante, pero la reacción del chef fue inmediata y brutal. «¡Jo! ¿Qué fue eso? ¿Estás ciego o simplemente eres tonto?», gritó el chef, Marcos, saliendo de la cocina con el rostro rojo de ira. «Esto no es un basurero. Si no puedes hacer un trabajo simple, es mejor que recojas tus cosas y te vayas». Ricardo quedó impactado. Nunca había visto a uno de sus empleados ser tratado de esa manera. El camarero, Joa, bajó la cabeza y murmuró un «lo siento, chef», antes de limpiar el desorden con un trapo. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. Había una tristeza profunda allí, un dolor que iba más allá de la humillación momentánea. El millonario sintió un nudo en el estómago. Esa escena lo perturbó de una manera que no esperaba. No era un hombre sentimental, pero algo en ese camarero llamó su atención. ¿Por qué Joao no respondió? ¿Por qué simplemente aceptó la humillación sin quejarse? Mientras observaba a Joao regresar a la cocina, Ricardo decidió que necesitaba descubrir más sobre él. Había algo en ese camarero que lo intrigaba, algo que no podía ignorar. Tal vez era la resignación, tal vez era la fuerza silenciosa que demostraba al seguir trabajando, a pesar de todo. Ricardo terminó su comida en silencio, pero su mente estaba lejos de allí. Pagó la cuenta sin revelar su identidad y salió del restaurante con una nueva misión: descubrir quién era Joao y por qué parecía cargar tanto peso sobre sus hombros. Ricardo no podía sacar de su mente la escena de la humillación de Joao. Mientras conducía de regreso a su apartamento, los gritos del chef resonaban en su mente, al igual que la expresión resignada del camarero. No era un hombre que se conmoviera fácilmente, pero había algo en esa situación que lo perturbaba profundamente. Al día siguiente, Ricardo decidió volver al restaurante Estrella Dorada. Esta vez, llegó más temprano, antes de la hora pico del almuerzo, y eligió la misma mesa en el rincón. Quería observar a Joao más de cerca, entender qué lo hacía continuar en ese trabajo, aparentemente tan hostil. Joao estaba allí, como siempre, arreglando las mesas y preparando el salón para los clientes.
Se movía con una eficiencia silenciosa, como si estuviera tratando de pasar desapercibido. Ricardo notó que evitaba el contacto visual con sus colegas y parecía siempre alerta, como si estuviera esperando el próximo ataque del chef. Cuando el restaurante comenzó a llenarse, Ricardo vio a Joao siendo puesto a prueba nuevamente. Esta vez, no cometió errores, pero la tensión en su rostro era evidente. Cargaba bandejas pesadas, atendía múltiples mesas al mismo tiempo y aún encontraba tiempo para sonreír a los clientes. Era impresionante, pero también angustiante. Fue entonces que el chef Marcos apareció nuevamente. Estaba de mal humor, como de costumbre, y no perdió la oportunidad de reprender a Joao por algo trivial. «Jo, ¿dónde está el pedido de la mesa 12? ¿Estás durmiendo en el servicio?», gritó Marcos, con un tono de voz que hizo que incluso algunos clientes volvieran la cabeza. Joao respondió rápidamente, sin levantar la mirada: «Está casi listo, chef. Solo estoy esperando el plato principal». «Pues apúrate. No tenemos todo el día», replicó el chef, antes de volver a la cocina con una mirada de desdén. Ricardo observó todo con atención. Notó que los otros empleados parecían acostumbrados a esa dinámica. Nadie intervino ni mostró solidaridad con Joao. Era como si estuviera solo en esa batalla silenciosa. Al final del servicio, Ricardo decidió actuar. Se acercó a Joao mientras el camarero arreglaba una mesa vacía. «Hola, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Ricardo, con un tono amigable. Joao lo miró, sorprendido. «Claro, señor. ¿Qué pasa? ¿Algo malo con el servicio?» «No, no. Todo está muy bien», respondió Ricardo, tratando de parecer casual. «Solo quería decirte que haces un gran trabajo. Vi cómo manejas la presión aquí, y es impresionante». Joao pareció incómodo con el elogio. «Gracias, señor. Es solo mi trabajo». Ricardo notó que Joao no estaba acostumbrado a recibir reconocimiento. Decidió profundizar. «¿Hace mucho que trabajas aquí?» «Unos 2 años», respondió Joao, evitando el contacto visual. «¿Y te gusta lo que haces?», preguntó Ricardo, tratando de entablar conversación. Joao dudó un momento antes de responder. «Es un trabajo, señor. Hago lo que puedo». Ricardo sintió que había más detrás de esa respuesta, pero sabía que no podría obtener más información allí, en medio del restaurante. Decidió cambiar de táctica. «Mira, soy un consultor de negocios. Estoy haciendo una investigación sobre ambientes de trabajo en restaurantes. ¿Te importaría conversar conmigo en otro momento? Tal vez después de tu turno». Joao lo miró, desconfiado. «Yo, no sé, señor. Tengo que buscar a mi hijo después del trabajo». Ricardo no esperaba esa información. «¿Tienes un hijo?». Joao pareció arrepentirse de haberlo mencionado. «Sí, señor. Tiene 8 años». Ricardo sintió una punzada de curiosidad. «Entiendo. Bueno, si cambias de idea, estaré en el restaurante mañana. Podemos hablar rápidamente, sin compromiso». Joao asintió con la cabeza, pero Ricardo notó que no estaba muy convencido. Aún así, era un comienzo. Ricardo pasó la noche pensando en Joao. Aquel camarero silencioso y resiliente había despertado algo en el que no podía ignorar. A la mañana siguiente, volvió al restaurante Estrella Dorada, decidido a descubrir más sobre la vida de aquel hombre. Esta vez, llegó más temprano y pidió hablar con el gerente. Se presentó como un consultor de negocios interesado en entender la dinámica del restaurante. El gerente, Carlos, se sintió halagado por la atención y le ofreció una mesa reservada. «Si necesita algo, solo avíseme», dijo Carlos, con una sonrisa profesional. Ricardo agradeció, pero su atención estaba puesta en Joao, que estaba arreglando las mesas en el salón. Esperó hasta que el camarero se acercó para pedir un café. «Buenos días», dijo Ricardo, con una sonrisa amigable. «¿Te acuerdas de mí? Hablamos ayer». Joao lo miró, reconociéndolo. «Sí, señor. El consultor, ¿verdad?».
Exacto, confirmó Ricardo. ¿Pensaste en mi propuesta? ¿Te gustaría conversar un poco más hoy? Joao dudó, mirando alrededor como si buscara una excusa para negarse. Yo, no sé, señor. Tengo que buscar a mi hijo después del trabajo. Ricardo decidió ser más directo. Entiendo. Pero tal vez pueda ayudarte. Mencionaste a tu hijo ayer. ¿Estudia cerca de aquí? Joao pareció sorprendido por el interés genuino de Ricardo. Sí, señor. Va a una escuela pública a unas cuadras de aquí. ¿Y lo cuida solo?, preguntó Ricardo, tratando de parecer casual. Joao bajó la mirada, como si luchara contra la decisión de compartir más. Sí, señor. Soy padre soltero. Mi esposa falleció hace unos años. Ricardo sintió un nudo en el pecho. No esperaba esa revelación. Lo siento mucho, dijo, con sinceridad. Debe ser difícil. Joao simplemente asintió, evitando el contacto visual. Es la vida, señor. Uno hace lo que puede. Ricardo notó que había mucho más detrás de esa respuesta, pero sabía que debía ir despacio. Decidió cambiar de tema. Bueno, si cambias de idea sobre conversar, estaré aquí. Tal vez pueda ayudarte de alguna manera. Joao lo miró, como si evaluara sus intenciones. Gracias, señor. Lo pensaré. Mientras Joao se alejaba para atender otra mesa, Ricardo sintió una mezcla de admiración y tristeza. Aquel hombre cargaba un peso enorme, pero seguía de pie, luchando por su hijo. Necesitaba saber más. Al final del día, Ricardo decidió esperar a Joao afuera del restaurante. Cuando el camarero salió, lo llamó. Joao, ¿puedo hablar contigo un momento? Joao pareció sorprendido, pero se detuvo. Sí, señor. Ricardo decidió ser honesto. Mira, sé que no me conoces, pero quiero ayudarte. Vi cómo te tratan aquí, y creo que mereces más. Si me lo permites, me gustaría conocer tu historia. Joao lo miró, desconfiado. ¿Por qué le importa, señor? Ricardo respiró hondo. Porque yo estuve en tu lugar. No siempre fui rico, y sé lo que es luchar solo. Si puedo ayudar, quiero hacerlo. Joao dudó, pero algo en la sinceridad de Ricardo lo convenció. Está bien, señor. Podemos hablar. Pero tengo que buscar a mi hijo ahora. Puedo llevarte, ofreció Ricardo. Y tal vez pueda conocer a tu hijo también. Joao asintió con la cabeza, y los dos caminaron hacia el coche de Ricardo. En el camino, Joao comenzó a abrirse, contando sobre su vida. Habló sobre la muerte de su esposa, sobre la enfermedad rara de su hijo, Pedro, y sobre las dificultades de equilibrar el trabajo y el cuidado de la salud del niño. Ricardo escuchó en silencio, cada palabra reforzando su determinación de ayudar. Sabía que esa historia no terminaría allí. Ricardo pasó la noche dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que Joao le había contado. La historia del camarero había tocado algo profundo en él, algo que no sentía hacía años. Sabía que no podía simplemente ignorar esa situación. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, volvió al restaurante Estrella Dorada, pero esta vez con un plan en mente. Pidió hablar con el gerente, Carlos, en privado. Carlos, necesito que me ayudes con algo, dijo Ricardo, con un tono serio. Quiero saber más sobre Joao, el camarero. ¿Cómo es como empleado? ¿Tiene algún problema aquí? Carlos pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió de inmediato. Joao es un buen empleado, señor. Es puntual, trabaja duro y nunca se queja. Pero, tiene una vida difícil fuera de aquí. Sé que cuida a su hijo solo, y eso lo afecta. Ricardo asintió, reflexionando sobre las palabras de Carlos. ¿Y el chef Marcos? ¿Cómo es su relación con los empleados?
Carlos dudó, como si no quisiera hablar mal de un colega. Marcos es exigente. Espera que todos trabajen a su ritmo, y a veces puede ser un poco duro. Ricardo no necesitaba más explicaciones. Ya había visto la dureza de Marcos en acción. Agradeció a Carlos y decidió que era hora de actuar. Encontró a Joao en el salón, arreglando las mesas para la hora del almuerzo. «Joao, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Ricardo, con un tono amigable. Joao lo miró, sorprendido. «Sí, señor». «¿Qué pasa?». Ricardo decidió ser directo. «Quiero ayudarte. Sé que estás pasando por dificultades, y creo que puedo hacer algo por ti y por Pedro». Joao pareció incómodo con la oferta. «Señor, no tiene que hacer eso. Estoy bien». Ricardo puso una mano en el hombro de Joao. «Sé que estás haciendo lo mejor que puedes, pero no tienes que hacerlo solo. Déjame ayudarte». Joao lo miró, como si luchara contra la decisión de aceptar ayuda. Finalmente, asintió con la cabeza. «Gracias, señor. No sé qué decir». Ricardo sonrió. «No tienes que decir nada. Vamos a empezar de a poco». Pasó el resto del día observando el restaurante, pero esta vez con una mirada más crítica. Notó cómo los empleados parecían tensos, especialmente cuando Marcos estaba cerca. También se dio cuenta de que Joao no era el único que sufría por el comportamiento del chef. Había un clima de miedo e insatisfacción que impregnaba el ambiente. Al final del día, Ricardo decidió que era hora de enfrentar a Marcos. Lo llamó a una reunión en privado. «Marcos, necesito hablar contigo sobre el trato a los empleados», dijo Ricardo, con un tono firme. Marcos pareció sorprendido, pero respondió con confianza. «Exijo excelencia, señor. Si no pueden seguir el ritmo, el problema es de ellos». Ricardo lo miró, serio. «Exigir excelencia es una cosa, Marcos. Humillar e intimidar a los empleados es otra. Eso no será tolerado». Marcos pareció incómodo con la reprimenda, pero no respondió. Ricardo continuó: «A partir de hoy, vamos a implementar cambios aquí. Capacitaciones, retroalimentación constructiva y un ambiente de trabajo más respetuoso. Si no puedes adaptarte a esto, tendremos que reconsiderar tu posición». Marcos no dijo nada, pero Ricardo supo que el mensaje había sido recibido. Sabía que esa era solo la primera etapa de muchos cambios que debían hacerse. Ricardo sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba actuar de manera decisiva para asegurarse de que los cambios que quería implementar en el restaurante Estrella Dorada fueran reales y duraderos. A la mañana siguiente, convocó una reunión con todo el personal, incluyendo al chef Marcos y al gerente Carlos. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala de empleados, Ricardo comenzó a hablar con un tono firme pero calmado. «Sé que todos aquí trabajan duro para mantener este restaurante funcionando. Y quiero agradecerles por eso. Pero también sé que no todo está como debería. He visto cosas que me preocupan, y es mi responsabilidad asegurarme de que este sea un lugar donde todos puedan trabajar con dignidad y respeto». Hizo una pausa, mirando a cada uno de los empleados. «A partir de hoy, vamos a implementar algunos cambios. Primero, todos recibirán capacitaciones para mejorar sus habilidades y sentirse más seguros en sus trabajos. Segundo, estableceremos un sistema de retroalimentación constructiva, donde todos puedan expresar sus opiniones y preocupaciones sin miedo a represalias». Ricardo miró directamente a Marcos. «Y tercero, el comportamiento abusivo no será tolerado. Todos aquí merecen ser tratados con respeto, y eso incluye a los empleados y a los clientes». Marcos pareció incómodo, pero no dijo nada. Ricardo continuó: «Si alguien tiene problemas o siente que no está siendo tratado de manera justa, puede venir a hablar conmigo directamente. Estoy aquí para asegurarme de que este sea un ambiente saludable y productivo». La reacción del personal fue mixta. Algunos parecían aliviados, mientras que otros, especialmente los más antiguos, parecían escépticos. Joao, sin embargo, miró a Ricardo con una expresión de gratitud silenciosa. Después de la reunión, Ricardo llamó a Joao para una conversación en privado. «Joao,
quiero que sepas que estoy comprometido a ayudarte a ti y a Pedro. Cubriré todos los gastos médicos de tu hijo y te daré una beca para que puedas capacitarte y crecer aquí en el restaurante. Joao se quedó sin palabras por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Señor, yo no sé cómo agradecerle. Esto cambiará todo para mí y para Pedro. Ricardo sonrió. No tienes que agradecerme. Solo quiero verte a ti y a Pedro prosperar. Y creo que tienes un gran potencial. Joao lo miró, con lágrimas en los ojos. Haré que esta oportunidad valga la pena, señor. Puede contar conmigo. Ricardo puso una mano en el hombro de Joao. Sé que lo harás. Y estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. En los meses siguientes, el restaurante Estrella Dorada comenzó a experimentar una transformación visible. Las capacitaciones implementadas por Ricardo no solo mejoraron las habilidades del personal, sino que también aumentaron su confianza y moral. El sistema de retroalimentación constructiva permitió que todos expresaran sus opiniones y preocupaciones, creando un ambiente más abierto y colaborativo. Joao, en particular, comenzó a florecer. Con la beca ofrecida por Ricardo, se inscribió en un curso de administración y gestión de negocios. Estudiaba por las noches, después del trabajo, y aplicaba lo que aprendía en el restaurante durante el día. Su dedicación y esfuerzo no pasaron desapercibidos. Ricardo visitaba el restaurante regularmente, observando el progreso de Joao y del equipo. Notó cómo Joao comenzaba a destacarse, sugiriendo mejoras que aumentaban la eficiencia y las ganancias del negocio. Un día, llamó a Joao a su oficina. «Joao, he estado observando tu trabajo y estoy muy impresionado», dijo Ricardo, con una sonrisa. «Tienes un talento natural para la gestión y me gustaría ofrecerte un ascenso. ¿Qué te parece si te conviertes en asistente de gerente?» Joao pareció sorprendido, pero su expresión rápidamente cambió a una de gratitud. «Señor, yo no sé qué decir. Esto significa mucho para mí». Ricardo asintió. «Te lo mereces, Joao. Has trabajado duro y has demostrado que tienes lo que se necesita. Creo en ti». Joao aceptó el ascenso con humildad y determinación. Sabía que era una oportunidad única y estaba dispuesto a dar lo mejor de sí. Como asistente de gerente, comenzó a implementar cambios que no solo mejoraron el funcionamiento del restaurante, sino también el ambiente de trabajo. Organizó reuniones semanales con el equipo, donde todos podían compartir ideas y sugerencias. También creó un sistema de reconocimiento, donde los empleados eran premiados por su desempeño y dedicación. El clima en el restaurante cambió drásticamente, y los empleados comenzaron a sentirse más valorados y motivados. Mientras tanto, la vida personal de Joao también comenzó a mejorar. Con los gastos médicos de Pedro cubiertos por Ricardo, pudo concentrarse en brindarle una vida mejor a su hijo. Pedro, que antes estaba siempre cansado y enfermo, comenzó a recuperarse y a asistir a la escuela regularmente. Incluso comenzó a practicar deportes, algo que antes parecía imposible. Un día, Joao llevó a Pedro a visitar el restaurante. El niño quedó maravillado con el ambiente y orgulloso de su padre. «Papá, eres el gerente aquí». «Eso es increíble», dijo Pedro, con una sonrisa radiante. Joao sonrió, sintiendo una oleada de orgullo y gratitud. «Sí, hijo. Y todo gracias a una persona muy especial que creyó en mí». Ricardo, al micrófono. No solo celebramos el éxito de este restaurante, sino también el poder de la empatía y la solidaridad. Hace 2 años, conocí a un hombre increíble que me mostró que el verdadero éxito no está en el dinero, sino en cómo usamos nuestras oportunidades para ayudar a los demás. Miró a Joao, que estaba en el público con Pedro a su lado. «Joao, eres la prueba viviente de que, con determinación y apoyo, es posible superar cualquier obstáculo. Y quiero agradecerte por haberme enseñado esa lección». Joao subió al escenario, emocionado, y abrazó a Ricardo. «Gracias, señor. Nunca olvidaré lo que hizo por mí y por Pedro. Cambió nuestras vidas». La ceremonia en el restaurante Estrella Dorada había terminado, pero el ambiente de celebración y esperanza aún flotaba en el aire. Ricardo estaba en el centro del salón, rodeado de empleados, familiares y miembros de la comunidad.
Miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud por todo lo que había logrado, no solo en términos de éxito financiero, sino también de impacto humano. Joao se acercó a él, con Pedro a su lado. El niño estaba radiante, sosteniendo un trofeo que había ganado en un torneo escolar de fútbol. «Señor Ricardo, mire». «Gané», dijo Pedro, orgulloso. Ricardo sonrió y se agachó para estar a la altura del niño. «Eso es increíble, Pedro. Eres un campeón, como tu padre». Joao puso una mano en el hombro de Ricardo. «No sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. No solo cambió mi vida, sino también la de Pedro. Somos quienes somos hoy gracias a usted». Ricardo miró a Joao, con una mezcla de orgullo y humildad. «No tienes que agradecerme, Joao. Verte a ti y a Pedro felices y realizados es la mayor recompensa que podría tener». Luego se levantó y miró a la multitud a su alrededor. «Hoy celebramos no solo el éxito de este restaurante, sino también el poder de la empatía y la solidaridad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia en la vida de alguien. Puede ser con un gesto simple, como una palabra de aliento, o con algo más grande, como una oportunidad que transforme vidas». Ricardo hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio atento de la audiencia. «Los desafío a cada uno de ustedes a mirar a su alrededor y preguntarse, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo usar mis habilidades, mi tiempo o mis recursos para marcar la diferencia? Porque, al final del día, el verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por el impacto que causamos en la vida de los demás». La audiencia aplaudió, conmovida por las palabras de Ricardo. Luego anunció que la fundación estaba lanzando un programa de voluntariado, donde las personas podían inscribirse para ser mentores de jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofrecer talleres o simplemente donar su tiempo para causas sociales.